Finalmente, el Banco Central de Bolivia se ha pronunciado respecto de las reservas internacionales del país. Estas ascienden a 3.158 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa que lejos de incrementarse tal y como había prometido el presidente boliviano, estas han decrecido en 380 millones de dólares. Esta información, lejos de generar seguridad y confianza entre la ciudadanía, ha provocado todo lo contrario. Anteriormente, el Banco Central publicaba semanalmente un informe de las reservas internacionales del país. Sin embargo, a inicios de 2023 dejó de hacerlo y tuvieron que pasar 5 largos meses para que pudiéramos conocer información parcialmente cierta respecto de esta cifra. Y digo parcialmente cierta porque en realidad la información vertida por el ente público no refleja la realidad actual de las reservas internacionales, pues es una información que data para el 30 de abril del 2023. Significa que hay 2 meses en los que realmente no sabemos cuánto más han decrecido estas cifras. Algunos analistas financieros y economistas han asegurado que el silencio del Banco Central se debió principalmente a la crisis de escasez de dólares que enfrentó Bolivia a inicios de este año. Esta crisis, tal y como su nombre lo indica, consistía en que en el mercado boliviano era muy difícil conseguir dólares, y si una persona los conseguía, lo hacía pagando un precio superior al artificialmente fijado por el gobierno de 6,86 bolivianos por cada dólar. En lugar de emprender acciones para frenar la crisis, el gobierno se embarcó en una cacería de brujas contra los librecambistas, quienes osaban vender el dólar guiados por la ley de la oferta y la demanda. Desesperados intentos por hacer frente a esta situación surgieron cuando se decidió vender dólares directamente del Banco Central. Sin embargo, ello provocó largas filas fuera del ente público y además no logró satisfacer la demanda debido a que se podían comprar solo montos limitados de dinero. Por otro lado, el gobierno se niega a reconocer que la actual caída de las reservas internacionales se debe a un enorme gasto público que no ha dejado de crecer. Recordemos que las reservas internacionales llegaron a su pico máximo en el año 2014, cuando estas ascendieron a los 15.000 millones de dólares. Desde entonces han mostrado una tendencia decreciente y hoy se sitúan a los mismos niveles en que se encontraban en el año 2006. En total se han derrochado más de 12.000 millones de dólares entre los gobiernos de Morales, Áñez y Arce, la mayoría de este dinero en proyectos estatales sin futuro y que no han mostrado resultado alguno. Para agravar más las cosas, el gobierno argentino ha afirmado que dejará de importar gas boliviano. Recordemos que Argentina es uno de los principales socios comerciales de Bolivia y que el gas natural es uno de los principales productos de exportación de este país, lo que sin duda dará un duro golpe a la economía. A todo esto tenemos que sumar la actual crisis política que se está desarrollando en el seno del gobierno nacional. Una ruptura interna entre partidarios de Evo Morales y de Luis Arce Catacora ha provocado la inestabilidad dentro del movimiento al socialismo. Y con todo esto, la gente se está preguntando hacia dónde va Bolivia. Y lejos de ser una respuesta desconocida, esta parece bastante evidente. Si el gobierno continúa negando la crisis tal y como lo ha venido haciendo durante los últimos meses, Bolivia puede experimentar una recesión económica con todos los problemas sociales, políticos y económicos que esta conlleva.